Segunda parte del episodio dedicado a uno de los grandes debates del podcasting. ¿Qué es y qué no es podcast? Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Último episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a la segunda parte de la trilogía dedicada a un debate que año tras año sigue abierto, se abre, se cierra y cuanta más gente entra, descubre el formato podcast, pues más posibilidades hay de volver a abrir este debate, de volver a cerrarlo y sobre todo de hacer evolucionar la definición inicial de la palabra podcast y de lo que es el podcasting en general. Si recordáis, la semana pasada os leí las respuestas que había recibido por el canal de Telegram, al que podéis acceder a través de t.me/al otro lado del micrófono. Y hoy voy a leeros las que me llegaron a través de mi cuenta de Twitter, @eov. Recordemos que lancé la misma pregunta por ambos sitios. Para ti, ¿qué es y qué no es podcast? Ya os adelanto que no son tan numerosas como en el canal de Telegram, tampoco son tan largas, lógicamente hay que tener en cuenta que en Twitter sigue habiendo una limitación de 280 caracteres y bueno, pese a que puedes crearte luego ya los hilos para seguir ampliando, pues no es lo mismo, no tienes tanta libertad. Y eso hace que lógicamente pues las respuestas sean más escuetas. Voy a abrir el tweet original que, como decía antes, decía lo siguiente: lanzo una pregunta fácil, pero que espero tenga diferentes respuestas y opiniones. Voy a preparar un capítulo sobre ello. De hecho, al final han sido 3. Para ti, ¿qué es podcast y qué no es podcast? Los compañeros de Sayonara Baby me decían: ¿qué es podcast? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es podcast? Y tú me lo preguntas, podcast eres tú. Vale, me voy caminando hacia atrás. Pues hombre, muy bonito el poema de Sayonara Baby, que la verdad que me hizo sacar una sonrisa y lanzarle un gif de Bésame Ladrón. Pero bueno, Ruth Villamagna, compañera de Alchemist Podcast, dice: vaya pregunta, Jorge, vaya preguntita. ¿Qué es arte y qué no? Pues lo mismo. Pues sí, la verdad que Ruth en este caso pues lleva un poco de razón. José Salgado, @tache en Twitter, se pone un poquito más serio y dice: si no tiene un feed con el contenido, podemos discutir si completo o no, no es podcast, es un audio en una plataforma. Bueno, vale, es aceptable. Leo, @ajeno al tiempo, dice: para mí es cualquier contenido pensado en formato audio. Más allá de que pueda tener imagen y reproducirse en otras plataformas, debe haberse planificado para poder consumirse sin ella. Bien está también. Sara Gil, @Sarita Ágil, con 2 As, dice: los audios de 8 minutos que le envío a mis amigas son podcast, XD. Bueno, sí, si nos pudiéramos suscribir a tu canal con tus amigas todos, yo creo que sí. @Tifusan dice: podcast es toda nota de voz de WhatsApp que supere el minuto de duración. Bueno, también podemos aceptarlo. @P Serrano Ana dice: bueno, siempre he defendido que la atemporalidad de los contenidos son más propios de los podcasts que de la radio, que comparte contenidos de actualidad, aunque sé que los hay muy buenos de todo tipo. Yoyo Fernández dice, @yoyo308 dice: un audio con feed es podcast, los audios de WhatsApp no. Se ha abierto aquí un nuevo debate entre los audios de WhatsApp y los podcasts, Toñi Martínez, @tmartinezcz dice: pues para mí es un contenido de audio, solo audio, que está disponible bajo demanda. César Rodríguez, @césarautor dice: cuando yo empecé con mucho ruido y podcast nueces, me decían que no era podcast porque sonaba a radio. Sigo sin entenderlo. De hecho, si alguien me puede explicar a qué se refieren, bueno, pues ahí creo que no le contesto a nadie, pero bueno. José María Puya, @José Kenji dice: yo diferencio los conceptos programa de podcast 1 y podcast 2. 1. Secuencia de episodios en contexto que no tienen por qué ir relacionados, como podría ser un canal de YouTube, o bueno, en YouTube, dice él. Y 2. Formato en audio. Un contenido en vídeo transformado en audio sería podcast.
Daniel García Jones, @DanielGarJones, dice: para mí no son podcast las ficciones sonoras. Las disfruto de la leche, pero en mi cabeza no lo son. Ahora, que no tengo ni idea del tema. Y se pone un emoji de una gotita en la frente. Broguduruk, @Broguduruk, dice: la pregunta buena es: ¿dónde está la línea que separa podcast de producto radiofónico? Como vemos, hay muchos, pero que muchos debates y muchos frentes abiertos, tal y como lo sabía la semana pasada en el episodio dedicado a las respuestas de Telegram. Yo personalmente, en principio, el concepto con el que había planteado estos episodios no iban tanto sobre el tipo de... ¿cómo decirlo?, de plataforma, formato, pero como veis esta pregunta al final pues abre muchos frentes diferentes. Hay gente que se lo toma más en serio, gente que se lo toma con más humor y bueno, pues personalmente me gusta realizar esta misma pregunta cada X tiempo porque hay algunas respuestas que se siguen repitiendo, pero otras que no. Y bueno, esta segunda parte ha quedado quizás un poquito más cortita que la primera. Y como no quiero que se alargue mucho, porque la verdad que la de la semana pasada quedó bastante larga, me voy a guardar mi opinión sobre este tema para extenderme, ahora sí, con mi opinión sobre este debate, o al menos mi opinión del 2022. Ojo, que esto es bueno también, preguntárselo de vez en cuando para ver si avanzamos o evolucionamos, y de paso pues daros un nuevo capítulo, ahora sí, de opinión, o al menos de opinión personal. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts, tanto de los que se consideren podcast puramente dicho como de los que no, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram de este podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para encontraros pues debates como estos o para votar allí vuestros capítulos favoritos de cada semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.